Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores de Perú presenta la primera sesión del curso virtual Principales Cartas Inductivas y Esquelas de Fiscalización Tributaria. Curso a cargo del doctor Fernando F. Preda, máster en Política y Administración Tributaria, contador público colegiado, experto tributarista, líder de opinión del medio. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Edu, por la presentación. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso Principales Cartas y Esquelas de SUNAT. En esta primera fecha vamos a desarrollar, digamos, un grupo de esquelas, cartas inductivas y requerimientos, y el día de mañana continuaremos con el desarrollo. Este curso resultaría muy importante, digamos, por algunas razones que les voy a comentar. Número uno, que la fecha de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, como ustedes conocen, pues ya empezó. Entonces, a medida que las empresas van presentando su declaración jurada anual del impuesto a la renta, la SUNAT va haciendo su base de datos para una futura fiscalización del ejercicio 2023. Eso es por un lado. Por otro lado, una vez que ha cerrado ese ejercicio 2023, la Administración Tributaria ya comienza a planear internamente los elementos que podría fiscalizar por esos contribuyentes del ejercicio 2023. Entonces, estas sesiones pueden resultar muy importantes y de mucha ayuda para ustedes, ¿no? Por lo próximo que puede venir. Voy a empezar haciendo un pequeño comentario de una situación que ocurrió hace poco, ¿no? Y que denota, digamos, el afán de la administración tributaria de fiscalizar, más aún cuando estamos en un periodo en donde la recaudación ha disminuido. Ustedes saben que durante el 2023 la administración tributaria no recaudó lo que preveía, y eso conllevó a, entre otras cosas, que se cambie al superintendente nacional de administración tributaria, ¿no? Una de las razones de ese cambio justamente es variar en la política de recaudación, tratar de aumentarla, tratar de recuperar. Bueno, hay un casito muy interesante que quería compartir con ustedes. Este consistía en lo siguiente. Hay personas jurídicas que se constituyen entre familia, entre amigos, pero digamos que no tienen muchos recursos. Entonces, al momento de constituirse y luego inscribirse en la ficha RUC, designan como domicilio fiscal o el domicilio de algún familiar, el padre, la madre, el hermano, o de algún amigo, ¿no?, que participe en ese negocio. Sin embargo, no hay ningún contrato de arrendamiento, no hay ningún contrato de cesión gratuita, ni nada similar. El asunto es que posteriormente la administración tributaria eh, le envía una carta inductiva, una esquela, un requerimiento a la persona jurídica, ya después de un cierto tiempo, indicándole qué naturaleza tiene el inmueble que ha declarado como domicilio fiscal. Si es un inmueble propio, si es un inmueble arrendado o es un inmueble cedido de forma gratuita. Si fuera propio, se entiende que estaría en la contabilidad de la empresa. Si fuera arrendado, se asume que el propietario estaría generando rentas de primera categoría. Y si no fuera así, la administración tributaria podría fiscalizar, podría objetar, observar a ese sujeto, ¿no?, si es que no ha hecho los pagos a cuenta del impuesto a la renta de primera categoría. Y también por parte de la empresa, pues tendría que tener algún gasto en su contabilidad por este concepto. Y finalmente, si fuera sesión gratuita, la situación se complica un poco más en la medida que el arrendador debería
haber declarado el impuesto a la renta de primera categoría. Recuerden que el artículo 23 de la ley del impuesto a la renta, que regula las rentas de primera categoría, no solamente incluye como tales aquellas derivadas del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, sino también la cesión gratuita. Hay una renta ficta ahí del 6% del valor al autovalúo. Entonces, cuando una persona natural cede de forma gratuita un inmueble o parte de él para que sea domicilio fiscal de una persona jurídica, si bien es cierto, la empresa no va a tener ningún gasto que registrar, ¿no? No se va a pagar ningún concepto por esa sesión gratuita, ¿no? Se supone que el propietario lo hace con la finalidad de ayudar. Sin embargo, ese propietario podría, podría salir perjudicado en la medida que la administración tributaria le va a exigir que pague un impuesto a la renta de primera categoría, si es que no lo hizo, ¿no? Y generalmente sucede esto, no se ha regularizado el impuesto a la renta. Entonces ahí vienen los problemas, porque si el sujeto propietario del inmueble no ha regularizado el pago del impuesto a la renta, la administración tributaria va a tener la facultad de poder acotarle el impuesto de primera categoría, además de sancionarle con una multa del 50% de la UIT por no haber presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta de forma oportuna. En el caso de estas rentas fictas, la determinación y pago del impuesto no se hace de forma mensual. La determinación y pago del impuesto se hace a través de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y hay una casilla específica para estas rentas fictas. Y es ahí donde consignamos ese 6% del valor del autovalúo. Y con eso, pues, el mismo sistema del formulario virtual 709 va a calcular de forma automática el impuesto que nos correspondería, que vendría a ser el 5%. ¿Ok? Entonces, eso es un caso que está ocurriendo de manera muy frecuente en estos días y que les comento para estar preparados, ¿no? Para poder anticiparse a la situación y no tener ningún tipo de observación por parte de la administración tributaria. Bueno, entonces hay otras situaciones adicionales. Una de ellas tiene que ver con los sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Que hay toda una legislación ya emitida, pero que todavía faltan algunos ajustes por hacer, algunas normas por emitir. Los sujetos sin capacidad operativa son aquellos que han emitido facturas por la venta de bienes o prestación de servicios, como sea, pero cuando la administración tributaria verifica su infraestructura, verifica su capacidad financiera, su capacidad económica, llega a la conclusión de que era imposible que esta persona hubiera prestado el servicio o hubiera vendido los bienes que fueron materia de inclusión en los comprobantes de pago que emitió. En otras palabras, para poner un ejemplo muy sencillo, y eso es lo que la administración tributaria en ciertos momentos aplica. Ojo, imagínense que hay una empresa, una persona jurídica que opera bajo la naturaleza de un taller de mecánica, ¿ok? Y emite sus facturas por taller de mecánica, obviamente. Llega un momento en que la administración tributaria eh, verifica esta empresa y observa que en su contabilidad, en sus estados financieros, en su declaración jurada anual del impuesto a la renta, no aparece, no aparecen activos, no aparecen activos fijos, no aparece un inmueble, no aparece maquinaria. O quizás revisando la planilla electrónica, la PLAME, esta persona no ha presentado, no ha incluido dentro de esa declaración personal a cargo. Entonces, como esta persona que emitió, esta empresa que emitió la factura, no cuenta con infraestructura de personal o de activo fijo, entonces la administración tributaria la va a catalogar como sujeto sin capacidad operativa. Lo que va a significar que todas las facturas que va a emitir esta persona no se van a considerar como válidas, no van a generar la deducción del costo o del gasto, ¿no? Los artículos 20 y 44 de la ley de la ley del impuesto a la renta, perdón, también lo establece así. Entonces ya son aspectos
ya son aspectos que la Administración Tributaria, digamos, está revisando. Hay que tener mucho cuidado. Además de esas, es que los requerimientos, cartas inductivas, la Administración Tributaria también emite con frecuencia otras que en base a nuestra experiencia consideramos que son las siguientes. Vamos a analizar las principales y luego comentaremos acerca de sus efectos, comentaremos acerca de la forma como podemos tratar esos documentos de SUNAT eh, y tratar de que los efectos en la medida de lo posible pues, sean mínimos, ¿no? Entonces, esas esquelas, ¿no? A ver, un segundito, por favor. Esas escalas de SUNAT están señaladas en esta lámina, son 10. Hoy día intentaremos ver 5 y el día de mañana las 5 restantes. Entonces, como les comentaba, todos estos requerimientos o cartas inductivas son las que, en nuestra opinión, constituyen las de mayor frecuencia, las que en nuestra experiencia profesional encontramos pues, frecuentemente que han sido recibidas por los contribuyentes. Tenemos los gastos de personal y la PLAME, tenemos valor de mercado de remuneraciones, tenemos la inconsistencia entre el nivel de ingresos y el número de trabajadores, tenemos las adiciones al impuesto a la renta y sus efectos en el crédito fiscal del IGB, tenemos también la distribución indirecta de rentas, la inconsistencia entre anual, consistencia de cuentas por pagar, eso basado en toda la información del POS, el crédito fiscal por menos y desmedros y el crédito fiscal por pérdidas. Ustedes en el desarrollo van a observar cómo la administración tributaria, buena parte de estos documentos están basados en la declaración jurada anual. Por eso es muy importante llenar correctamente este documento. La declaración jurada no es que la debemos llenar así por así, no. Debemos tener mucho cuidado. Tenemos que ir pensando en las consecuencias que puede tener. Y buena parte de esas consecuencias están plasmadas en estos documentos. Antes de iniciar, nuestra amiga Elizabeth Cerdas nos pregunta, ¿la declaración anual de renta fuera de fecha se puede acoger al descuento del 100% por regularización voluntaria? Es que dependerá, Elizabeth, dependerá. Ahí hay que revisar la resolución 078-2021 de SUNAT. Dependerá si tus ingresos del ejercicio anterior no superaron las 150 UITs. Si fuera así, pues podrías acceder al 100% del descuento de la multa, ¿no? Que sabemos es una UIT. Pero ¿qué pasa cuando tus ingresos son mayores a 150 UITs? Pues ahí lamentablemente no podrías. Hay un régimen de discrecionalidad también, pero este régimen es mucho más bajo todavía, ¿no? Se señala que se le perdona la multa al contribuyente en la medida que los ingresos mensuales no superen la media UIT. Los ingresos y las compras del periodo no superen la media UIT. Esos son los regímenes que se relacionan con la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, justamente por no presentar a tiempo la declaración jurada anual. Antes de hablar con cada uno de estos documentos, o cuando empiezo estos cursos, que si alguno de los participantes tuviera dudas, tuviera algún tipo de observación, algún tipo de comentario, pues no se restrinja, tengan toda la confianza de poder hacerla, no solamente a través del audio, sino también a través del chat. Tienen las dos opciones. Ok, entonces así como nuestra amiga Elizabeth, que nos hizo la primera consulta por el chat, bueno, yo estoy encantado de poder responderle. A ver, entonces vamos a empezar con el primer requerimiento, que tiene que ver con una carta inductiva vinculada con los gastos de personal y la PLAME. Haciendo un pequeño preámbulo,
cuando hemos presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta y nuestros ingresos superan los 1.700 UITs, tenemos la obligación de consignar el balance de comprobación en la declaración jurada anual, que es un balance un poquito complejo, ¿no? de llenarlo, dicho sea de paso. Entonces, en ese balance de comprobación, además de los estados financieros que debemos consignar también en la declaración jurada anual, pues consideramos todo el movimiento del ejercicio, ¿no? De todas las cuentas. Bueno, ustedes como contadores ya lo saben con detalle, mucho mejor que yo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de ese balance de comprobación vamos a considerar la cuenta 62 también, gastos de personal. Cuenta 62 de Plan Contable General Empresarial 2019. Ese total de la cuenta 62 que consignamos en el balance de comprobación y que no está en el estado de resultados, dicho sea de paso, o sea, no está como información específica, o sea, de hecho que está, pero no está identificado a nivel de cuentas, pues es cotejado con la PLAME, ¿no? Lo que yo informo en el balance de comprobación en la cuenta 62 se compara internamente por SUNAT con lo que yo he declarado en la PLAME, tanto como base imponible del Seguro Social, como de la ONP, como también del impuesto a la renta de quinta categoría. Y al momento de comparar ambos importes, se supone que deben estar por ahí, más, menos, pero deben estar por ahí. El gran problema surge cuando ambos montos tienen una diferencia importante. Cuando, por ejemplo, el monto de la cuenta 62 de balance de comprobación de partidas que involucran, que debieron ser declaradas en la PLAME, representan, digamos, 100. Sin embargo, en la PLAME solamente he declarado 60. Entonces hay una diferencia muy importante de 40. La Administración Tributaria, cuando encuentra estos casos, emite esta carta inductiva, la carta que ustedes tienen en pantalla. En la misma, la SUNAT le señala al contribuyente lo siguiente: mediante la presente, le informamos que como parte de nuestra labor de fiscalización, en la SUNAT estamos programando la aplicación de diversas acciones de control. Por ello, consideramos muy importante comunicarle que según la información registrada en nuestros sistemas, presenta la siguiente inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? Los importes por conceptos remunerativos que usted registró en la cuenta contable gastos de personal, del balance de comprobación, de la declaración jurada anual del año 2022 o 23 o 21, como sea, no los declaró en su totalidad en la planilla electrónica. Formulario virtual 601 PLAME del mismo periodo 2022. Entonces, el sistema de SUNAT ha detectado una diferencia entre lo que yo he consignado de balance de comprobación, entre las partidas de la cuenta 62 que involucran conceptos remunerativos, versus lo que yo he declarado de forma concreta en la PLAM. Entonces, acá comienza el problema para las empresas, ¿no? Y los tributos involucrados, ustedes lo saben, puede ser de salud, puede ser ONP, puede ser renta de quinta categoría. Dependerá de cada caso. En esta situación, la administración tributaria nos da un determinado plazo, generalmente son 10 días. Les digo generalmente porque eso va a depender mucho del plan que haya establecido SUNAT. No hay una regla específica en alguna resolución o alguna norma acerca de los plazos, ¿no? Eso pasa por el criterio de la administración tributaria, bueno, de que haya un plazo razonable para que el contribuyente responda. Eso de plazo razonable también es muy subjetivo, ¿no? Hoy día estaba revisando una carta que se le envió a un contribuyente para que presente una infinidad de documentos y la administración tributaria solamente le daba 4 días. Oye, pero es imposible pues, preparar toda la información que me pides en 4 días. Bueno, recuerda que los contribuyentes tienen la facultad de pedir una ampliación de los plazos.
Ahora bien, en los anexos de esta carta inductiva, la Administración Tributaria nos envía los conceptos que tienen que ver con remuneraciones incluidos en la cuenta 62 y que hemos señalado en la balanza de comprobación. Ahí tenemos los códigos 6011, salarios, los casos de este contribuyente, las remuneraciones en comisiones, las remuneraciones en especie, las remuneraciones de gratificaciones, las remuneraciones por vacaciones, otras remuneraciones, pago de gerentes, ¿no? Y todo esto ha representado durante el año 2023 o 2022, según sea el ejercicio al que se esté revisando, 5.307.344 soles. Sin embargo, cuando se hace la comparación con lo que la empresa declaró en la PLAME, tal como les había mencionado, la SUNAT coge las casillas 452, que es base imponer salud regular, en nuestro caso, soles, coge la casilla 455, que es la base imponible del impuesto a la renta de categoría. En nuestro caso, 5.065.235. Y de los dos toma el monto mayor. Claro, porque yo podría haber anotado algunos gastos en la contabilidad que no estén sujetos al impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? Como una bonificación, como una gratificación extraordinaria, como las propias participaciones en las utilidades, pero de donde no, y por tanto no van a estar dentro de la base imponible de salud, pero de donde no se van a escapar es del impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces, lo que hace el director es tomar el valor mayor de los dos, considera el máximo, considera como de la contabilidad. Estar acorde, más o menos, pero debería estar acorde con lo que hemos consignado en la declaración jurada anual del impuesto a la renta o pestaña de balance de comprobación. En el caso de este contribuyente que estamos observando, mire, en el balance de comprobación hemos informado gastos de personal por un importe de 5.307.344. O sea, son gastos de personal vinculados con remuneraciones, ojo, ¿ah? Acá no hablamos de indemnizaciones, no hablamos, se supone, de gastos recreativos, no hablamos de algún otro concepto similar. En tanto que en la PLAME hemos consignado un total de 5.068 soles. Haciendo la comparación respectiva, hay una inconsistencia, hay una diferencia de 239.000 soles. Eso es lo que hay que explicar en este caso. ¿Cómo es que surge? ¿Puede ser un error? Sí, claro, claro que sí. Pero también puede deberse a que el contribuyente no ha declarado correctamente. Puede ser que el contribuyente haya contabilizado algunos gastos de personal que tienen que ver con conceptos remunerativos y que no lo haya considerado en la PLAME como correspondía. Entonces, la idea de estas cartas inductivas es justamente determinar a qué se debe esta diferencia. Para eso, hay que tener claro cuáles son las partidas que contiene el balance de comprobación. Además, además de ver su detalle, ¿no? Hay que considerar que en el plan de cuentas, la cuenta 62, gasto de personal, tiene varias subcuentas. Primero está la subcuenta 621, remuneraciones, que son justamente eso, ¿no? Gastos incurridos por concepto de remuneraciones al personal, que incluye sueldos, salarios, comisiones, remuneraciones en especie, vacaciones y gratificaciones, entre otros, de carácter fijo. El código C22, otras remuneraciones, que incluye gastos por concepto de bonos extraordinarios, movilidad, pasajes, asignación para vivienda, seguros particulares de salud, escolaridad, entre otros. El código C23, que incluye indemnizaciones al personal, ¿no? Y comprende los gastos por concepto de pagos adicionales
a las remuneraciones, por ejemplo, en el caso de cese del personal. Este código 623 generalmente no se toma en cuenta para la comparación.